y a fisiología de la inflamación. ¿Ok? Vamos. Entonces, un pequeño repaso así rápido nada más. Entonces, aquí teníamos a quién, a Edward Jenner, que va a ser el padre de la inmunología, va a descubrir qué cosa, la vacunación, y aquí es donde se va a demostrar, ¿no?, que la práctica apareció antes de la teoría, porque después de colocar la vacunación, ¿no?, se entiende después lo que es el sistema inmune, ¿no? Impacto, porque a base de las vacunas es que se erradican las enfermedades. Ya bueno, sigamos. Tenemos aquí definición y clasificación que nos dice que la inmunidad es la defensora contra microbios infecciosos, sustancias extrañas, no infecciosas y productos de células dañadas y malignas para evitar su daño en el tejido humano. Aquí vamos a ver dos términos, ¿no? Lo que no es propio y lo que es extraño. Todo lo que es extraño, el cuerpo lo va a tratar de ¿qué? De eliminar, ¿sí o no? Y lo va a reconocer como ajeno. Pero lo propio, chicos, es aquello que es de nosotros mismos. También se puede evaluar de acuerdo a la ubicación. ¿Recuerdan el ejemplo que les comenté sobre la hemoglobinera? ¿Qué pasaba si el hemoglobina, que siempre anda en la sangre, se encuentra en otro tejido, ¿no? Digamos, en otro tejido? El cuerpo lo va a reconocer como extraño y lo va a querer eliminar, ¿ok? Eso también sería como no propio, ¿ok? Sigamos con la clasificación que nos dice inmunidad innata, inmunidad adaptativa, que nos dice la innata, que es también llamada natural o la nativa, inicia en las primeras horas o días de la infección, o sea, es la que va a iniciar primero. Precede a las respuestas adaptativas porque después de la innata sigue ¿quién? La adaptativa. Se caracterizan por ser respuestas generales poco específicas. Van a ser generales, ¿cómo es eso? Cualquier patógeno que entre, estos van a ir a atacar, ¿ok? No las van a clasificar ni nada de eso, no lo van a reconocer por así nomás. Van y atacan. ¿Dónde lo encontramos? En las barreras como la piel, las mucosas, en las células, los neutrófilos, macrófagos, los linfocitos NK y las células dendríticas que son presentadoras de antígeno. En el caso de las moléculas tenemos las citoquinas, complemento, que ya habíamos hablado de estas, reactante y fase aguda y receptores. En el caso de la inmunidad adaptativa, van a ser reacciones que aumentan en magnitud y capacidades, o sea, son más capacitadas. Aumentan su capacidad de defensiva por cada exposición sucesiva a un microbio particular. En cada exposición como que se vuelven más fuertes, ¿no? Mejoran con cada exposición. Reconocen un gran número de sustancias extrañas, reconocen a varios antígenos, son las respuestas más intensas y especializadas del sistema. Podemos ver que tenemos pasiva y tenemos también activa. En el caso de la pasiva, aquí el cuerpo va a recibir anticuerpos. En el caso de la activa, el cuerpo va a producir sus propios anticuerpos. En la pasiva, chicos, tenemos, puede ser de tipo artificial o natural. Si es artificial es por la inducción de que, un ejemplo puede ser, ¿no? Inducción de inmunoglobulinas por tipo endovenosa. Y en el caso de natural sería la inmunoglobulina que se transmite por la lactancia. En el caso de la activa, tendríamos, aquí se producen propios anticuerpos. Artificialmente sería cuando nos inducen la vacuna, ahí nosotros podemos producir anticuerpos por medio de esta. Y la natural por inducción de una infección. Siguiente, tenemos los tipos de inmunidad. Tenemos a quién? Tenemos a la inmunidad innata, a la inmunidad adaptativa, puede ser de tipo humoral o puede ser de tipo celular. En el caso de la humoral, la innata, teníamos, ¿qué cosa? Que al sistema de complemento. ¿Qué es el sistema de complemento, chicos? Ahorita lo vamos a ver también de forma más detallada, porque de eso se trata también la inflamación. ¿Qué era, chicos? Cuando había una bacteria, ¿no? Había una bacteria, está ahí la bacteria rodeando, y ese sistema de complementos llega y marca a la bacteria como unas pequeñas grajeas, ¿no? Como ¿cómo les había mencionado un ejemplo? Una doña Pepa, ahorita les marca. Les marca y esto va a hacer que le llamen a otras células para que se la coman. Aparte de hacerle huequitos y marquen, va a llamar a otras células. Por eso se le dice complemento, ¿no? Va a actuar junto con las demás células. ¿Se entendió? Porque esto es muy importante. Ok, muy bien. Tenemos también la celular, que tenemos a los fagocitos. ¿Qué era fagocitos, chicos? Fago era comer y citos era células, ¿no? Se comen a las bacterias, a los microorganismos. Como quienes, a los neutrófilos, linfocitos NK, o sea, natural killer, a los macrófagos y más. En el cambio, en la inmunidad adaptativa tenemos humoral y celular. En el caso del humoral tenemos a los linfocitos B,
que se van a metabolizar y convertirse en las células plasmáticas al activarse. En el celular tenemos a los linfocitos T, que pueden ser de tipo citotóxicos o tipo helper. Aquí vemos una imagen, ¿no? Entra el patógeno por algún tipo de lesión y se activa el sistema inmune para la defensa. Y acá, esto, todo lo que ya había comentado, ¿no? Limitada, memoria limitada, adaptativa, sí. Ya. ¿Qué dice la inmunidad adaptativa general? Dice, la inmunidad adaptativa está mediada por células denominadas linfocitos y sus productos. Hay dos poblaciones, los linfocitos T, que es de inmunidad celular, y los linfocitos B, que son de inmunidad tumoral. Eso ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. ¿Qué característica tiene? Especificidad y diversidad. Entonces nos dice, los linfocitos detectan secuencias muy específicas de cada antígeno, llamados determinantes o epítopos. ¿Dónde van a detectar esto? En los famosos epítopos. Los epítopos son la zona donde los linfocitos detectan, ¿no?, su secuencia específica de cada antígeno, donde van a actuar. ¿Qué cosa son los epítopos? El lugar donde van a actuar los linfocitos. Esta especificidad se debe a receptores muy específicos expresados por cada linfocito. La diversidad de receptores va a derivarse clones, o sea, van a haber muchos linfocitos y eso se le van a llamar clones. Porque no solamente sale un linfocito, salen varios. Y esos varios son los clones, ¿ya? De linfocitos que generalmente, aleatoriamente, en cada persona de forma masiva previo al contacto del antígeno. Entonces, tenemos especificidad, que nos dicen que cada clon se genera independientemente y antes de la exposición. Un antígeno introducido se une y selecciona las células específicas y clones y busca activarlos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener el linfocito va a salir desde la médula ósea, chicos. De la médula ósea va a pasar por un proceso de hematopoiesis, se llama hematopoiesis, y va a generar a quién? A la célula progenitora, ¿ya? A la célula progenitora, también llamada célula madre, que esta puede metabolizar ya sea por una línea amiloide o ya sea linfocítica, ¿ok? El mieloide va a originar las diversas células como los monocitos, granulocitos, y la linfoide va a ser encargada, ¿no?, de los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, se va a formar los linfocitos, va a haber una maduración y clonación, aquí, precursor de linfocitos, va a haber una maduración, o sea, ¿qué dice? Maduración y clonación, o sea, se van a clonar, se van a liberar, ¿no? Va a madurar la precursor de linfocitos, generando linfocitos y formando clones, o sea, muchos linfocitos. 3, activación, ¿cómo se va a activar? Ese se va a activar por medio de un antígeno. Para eso necesitan de una célula presentadora de antígeno, que va a ser ¿quién? La célula dendrítica. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, tiene su antígeno, aquí tiene su antígeno, se activa, selección, selección, activación. ¿Por qué esa selección? Porque no el antígeno de repente no cabe en una, digámosle así, no cabe en una, va a seguir con el otro, de repente tú cabes acá, o de repente te activas con esta y sigue su camino, ¿no? Hasta que en una encaje el antígeno. ¿Se entiende? Hasta que en un encaje y se active, ¿ok? Se active. Y esta activación genera la célula plasmática. En este caso, ¿quién sería? El linfocito B, ¿no? El linfocito B, que genera su activación a una célula plasmática. Ya. En el caso de diversidad, nos dice que los receptores varían increíblemente. Cada clon de linfocito tiene un receptor diferente. Porque, o sea, tenemos una diversidad de hasta de 10 a la 7 o de 10 a la 9, casi una billonada que esta inmunidad adaptativa puede reconocer, ¿ok? Es demasiado, y casi ilimitada. Ya. Tenemos inmunidad adaptativa, otras más generalidades. En el caso de la memoria, dice, cada exposición de un antígeno genera linfocitos de memoria. Los linfocitos de memoria facilitan la respuesta en las siguientes exposiciones secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos aquí la exposición primaria que nos dice, se activa un clon de linfocito y al terminar la respuesta quedan linfocitos de memoria. Los linfocitos de memoria se vuelven más numerosos y linfocitos vírgenes. ¿Qué quiere decir eso? Viene una bacteria, ataca a mi tejido, lo ataca. Entonces, ¿quién viene? ¿Quién se activa? Se activan los linfocitos, se activan linfocitos y no solamente uno, ¿no? Como habíamos dicho, también sus clones, varios linfocitos. Van los linfocitos a la zona
en la zona, ¿no?, donde ingresó la bacteria, pelean y todo eso y acaban con la infección y acá hay unos linfocitos que contienen, ¿no?, al patógeno. Y estos chicos van a hacer como que, digamos, ¿cómo se le dice en japonés? Harakiri. Se van a autoeliminar, o se eliminan. Y, pero se eliminan. ¿Y quiénes quedan? Quedan estos linfocitos, quedan estos clones. Entonces, se reservan y cuando otra vez viene digamos, esta infección, ¿no?, viene, otra vez se vuelve a producir linfocitos, otra vez más linfocitos aún, y estos que quedaron van y combaten a esa infección, van y combaten esa infección. ¿Y cómo va a ser ya este combate? Va a ser más fuerte, va a ser más poderoso y prácticamente va a discapacitar a la bacteria. ¿Ok? Eso es todo, o sea, en primaria y secundaria. Primaria hasta acá, hasta que el linfocito de memoria, todo eso, ¿no? Dice, el linfocito de memoria se vuelve más numeroso. Y secundaria, al ingresar el mismo antígeno, los linfocitos de memoria ya lo reconocen, ¿no?, y lo estimulan. Pero la respuesta va a ser más fuerte, pues, ¿no? Al finalizar la respuesta queda mayor número de linfocitos de memoria. Ya, chicos, eso es. Y tenemos aquí otra generalidad que sería la tolerancia inmunitaria. La respuesta inmune va contra antígenos extraños, ajenos, pero no del mismo individuo. O sea, a ver, un ejemplo podría ser en un deporte, ¿no? Yo no puedo jugar fútbol e ir a empujar a mis compañeros, sino estoy matando a mi equipo y encima me voy a meter un autogol. No puedo hacer eso. No puedo matar a mi equipo. Entonces, necesito reconocer quiénes son de mi equipo para eso. Entonces, esto es lo que significa la tolerancia inmunitaria. O sea que tiene que ir contra los extraños, pero no de lo propio, o sea, no de lo mío. La tolerancia a antígenos propios se denomina, ¿qué cosa? Autotolerancia. Y se conserva por diversos mecanismos, ya sea por eliminación de varios medios de linfocitos autorreactivos. La falla de esa autotolerancia da lugar a las enfermedades autoinmunes, como puede ser la artritis reumatoide o también el lupus, ¿ok? Ya. En sistémica, si la respuesta se inicia en un lugar, esta puede expresarse en todo el cuerpo, ¿ok? O sea, si a mí me mordió un perro, digamos, ¿no? Me mordió un perro y me vacuno contra la rabia, otro día que me muerda, digamos, el perro en el brazo, normal, se va a expresar ahí, ¿no? O sea, la vacuna me va a proteger también en el brazo, no solamente me ha protegido la pierna, sino también me va a proteger en el brazo, cualquier parte que me muerda otra vez el perro, ¿ok? A ver, tenemos otra, la regulada por retroalimentación. Ustedes supongo que no sé si han hecho en CN retroalimentación positiva, retroalimentación negativa. ¿Me confirma? ¿O recuerdan haber hecho? Ya. Retroalimentación, chicos, a ver qué nos dicen. La respuesta se incrementa al activarse, digamos. Los linfocitos dicen, ¿no?, retroalimentación positiva al activarse. Y retroalimentación negativa para evitar la respuesta sea excesiva y pueda generarse un excesivo daño. Ya, ¿qué quiere decir esto? Un ejemplo puede ser, a ver, de retroalimentación. El bebé y la mamá, ¿ya? Cuando la mamá está dando de lactar a su bebito, se va a producir secreción por las glándulas mamarias, leche, ¿no? De leche. Pero ya cuando el bebito ya está grande, como ya no le está dando de tomar leche, como que se inhibe, ¿no? Ya no empieza a secretar lo mismo que antes hasta que ya deja de secretar esto mismo. A eso se refiere con retroalimentación. Entonces, cuando los linfocitos están actuando, van a digamos, activarse, van a generar respuesta. Pero cuando ya no se usa, también tiene que haber una regulación, entonces deja de activarse y deja de funcionar, ¿ok? O sea, menos. Si no hay dónde atacar, ¿para qué voy a activarme? Entonces, deja de producirse. A ver, sigamos aquí, que nos dice inicio de la respuesta, y esto de las presentadoras de antígeno. Inician con el reconocimiento de una sustancia extraña, ¿no? Dicen el antígeno, que es reconocida, fagocitada, procesada y presentada al sistema activo para generar una respuesta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya. Acá tenemos el tejido dañado, entra una bacteria
entra una bacteria. ¿Y con quién va a pelear primero? Recuerdan que habíamos visto en la innata quién estaba, el sistema de complementos, ¿sí, no? Ya le hace sus puntitos, sus grajeas, todo, lo quiere matar, pero la bacteria sigue resistiendo eso. Entonces, ¿quién entra? Entran las celulares, ¿no? El macrófago, el neutrófilo. Y mientras ellos están peleando aún, o sea, con la bacteria, pero porque no quieren morirse, viene aquí la célula dendrítica a actuar. ¿Y cómo actúa esa célula dendrítica, no? ¿Qué cosa le hacía? Primero, lo va a reconocer como nuevo, ¿ok? Lo va a reconocer como nuevo. Luego se la va a comer, se la come, lo procesa, o sea, lo va a degradar, lo va a hacer chiquitita esa bacteria, y va a tomar esos fragmentos pequeñitos, o sea, antígenos, y se los va a colocar en su superficie, ¿ok? Es como decir que, no sé, lo mato, le hago trizas, todo, le quito los intestinos y me lo coloco toda la sangre, todas sus entrañas en mi cuerpo. ¿Ok? Así de sádica es la célula dendrítica. Entonces, ¿a quién le va a presentar con todos sus órganos, no? Le va a presentar a la membrana del complejo mayor de histocompatibilidad 2. 2, ¿ok? 2. Aquí lo tenemos. Esta membrana de complejo mayor de histocompatibilidad, chicos, normalmente lo tienen todas las células, ¿ya? Digamos, pero el 1 lo tienen todas las células, lo tienen los macrófagos, los basófilos, todo lo tienen. ¿Por qué? Porque va a ser como su DNI, ¿ok? Para ser reconocidas como propias. Eso se llama tolerancia, como habíamos visto. Para que puedan decir, tú eres de acá del cuerpo, ya, tú normal trabaja, no eres extraño, ¿ok? Va a ser como su DNI. ¿Por qué? Porque puede haber presencia, ¿no? De virus, otros agentes. Entonces, pero las células presentadoras de antígeno van a expresarlo con el de tipo 2, que van a ser especializadas para la inmunidad. Entonces, la célula dendrítica va y las presenta en su superficie mediante el complejo mayor de histocompatibilidad 2, y va a viajar ¿dónde? Va a viajar mediante el ganglio linfático y todo eso, ¿no? Hasta llegar acá al nódulo linfático, donde van a estar ¿quiénes? Los linfocitos. Como ya pasó al nódulo linfático, ¿a quién va a presentarle este antígeno? ¿No? A los linfocitos, acá también, a los linfocitos. ¿Para qué? Para que se activen. Y recordemos que en la diapositiva anterior, ¿no? Habían demasiados linfocitos clones. Ya, digamos, con este no encaja, entonces va a decir, bueno, no pasa nada, que pase el siguiente, y con ese sí encaja perfectamente, es donde le va a activar. Tenemos al B y acá tenemos al T. Entonces LOX se activa y uno se convierte en linfocito T efector y el otro en la célula plasmática. ¿Ok? Ya, chicos, ¿hasta ahí se entendió? ¿Sí? Ya, chicos, muy bien. Entonces, contamos con 3 células presentadoras de antígeno especializadas como el linfocito B, la célula dendrítica y el macrófago. Ya, chicos, ya están listos ustedes ya para su examen de sistema inmune. A ver, tenemos la célula inmunidad adaptativa celular y humoral. Digamos, tenemos aquí inmunidad humoral, que nos dice que queda a cargo de los linfocitos B y plasmocitos. El linfocito B tiene contacto con un antígeno nativo, o sea, o que es presentado a una célula presentadora de antígeno ya procesada. Al contactar con un antígeno, esta se activa y transforma la célula plasmática, ¿no? Ya lo habíamos visto. En el caso del linfocito B, lo transforma en la célula plasmática. Y entonces, chicos, puede ser de esas dos maneras. Tenemos cómo pueden funcionar los anticuerpos. En este caso tenemos 3 funciones principales. El anticuerpo puede funcionar ya sea neutralizando, haciendo la opsonización o de complemento. Estos 3 términos, chicos. Un ratito. Ya. Estos 3 términos, chicos, sería muy importante que se aprendan porque a veces también hay, no sé si han llevado, creo que llevan bioquímica ustedes, no recuerdo bien su malla. Pero es muy importante cuando el doctor, digamos, Bonilla les hace su seminario, aquí ya tienen la terminación adecuada. Entonces, ¿qué es la neutralización? Aquí, ¿qué dice? Deja sin capacidad funcional a toxinas y microbios antes de infectar. ¿Qué quiere decir esto? El anticuerpo se va a unir a las toxinas o los microorganismos, lo va a cubrir totalmente y va a dejar al patógeno sin la capacidad de actuar. ¿Ok? Ya no va a poder infectar.
no va a poder unirse a las células. Ok, es como bloquearle su punto de ataque. En el caso de opsonización, aquí, eso sí, márquenlo bien, recubre microbios y lo marcan para su eliminación. ¿Qué quiere decir eso? El anticuerpo marca al patógeno, lo marca al patógeno, no se le pone como un tatuaje, y los fagocitos, o sea, como los macrófagos, neutrófilos dicen, ¿no? Aquí hay algo que eliminar, miren, ese tatuaje, acá hay algo que eliminar. Lo reconocen y lo fagocitan, se lo comen. ¿Ok? Eso sería opsonización. Opsonización, marcar, marcar. Complemento, el complemento es cuando marcan también al microbio para ser atacado intensamente por el sistema complemento. O sea, cuando muchos anticuerpos se unen al patógeno, activan proteínas del sistema complemento. ¿Te acuerdan que hacía? Como grajeas, ¿no? Y le hacían una lisis. ¿Qué va a provocar qué cosa? Daño en la membrana del patógeno, mayor destrucción, formando qué cosa? Esos poritos. Ya. ¿Qué más tenemos? Inmunidad celular que va a quedar a cargo de los linfocitos T, ya sea cooperadores, ya sean los citotóxicos o ya sean los reguladores. Los linfocitos T solo pueden unirse a un antígeno ya procesado por igualmente, la célula presentadora de antígeno y así activarse. Se activan por la presentación de antígeno. Los linfocitos T cooperadores, que pueden ser también el CD4, linfocitos T CD4, también llamados cooperadores, que también pueden ser helper. Su función principal, chicos, viene a ser a coordinar la respuesta inmune. ¿Y cómo lo hacen? Liberando citoquinas. Ahorita también vamos a ver qué son esas citoquinas. Y activan, al liberar estas citoquinas, activan a linfocitos T, CD8, a linfocitos B y algunos fagocitos como en los macrófagos, ¿ok? Ya. Los linfocitos T, CD8, que son los citotóxicos, tienen la función principal de destruir las células infectadas. ¿Dónde van a actuar? Van a actuar en las infecciones virales, en las células alteradas. ¿Y con qué mecanismo? ¿No? ¿Cómo las van a hacer morir? Van a inducir apoptosis. Recuerden que la apoptosis que era muerte celular programada. Entonces, el linfocito T, chicos, también va a tener algunos tipos, ¿no? Puede ser de tipo 1, helper 1, helper 2, helper 17. ¿Y qué cosa va a hacer? Regular la respuesta inmune y evitar que sea excesivo inadecuado, ¿no? Que haya mucha función o que de repente haya muy poca. Ya. ¿Qué más? Tenemos las células del sistema inmunitario. Entonces, generalidades, tenemos las células séricas principales, ¿no? Como habíamos visto. Esto es muy importante que lo hayan anotado el día de ayer también. La cantidad de neutrófilos de 40 a 60%, linfocitos de 20 a 40%, porque le va a servir también en breve. Entonces, ¿qué nos dice? Que existen múltiples células inmunitarias, pero los principales, ¿quiénes son? Son los neutrófilos, macrófagos, monocitos y linfocitos. Su dosaje en sangre a través de un hemograma permite evaluar múltiples trastornos. O sea, si hay menos cantidad, vamos a ver que hay un trastorno, ¿no? Si hay demasiadas, también. La leucocitosis, ¿qué es? La elevación de leucocitos, o sea, muchos leucocitos, ¿no? Y se asocia a infecciones. Tenemos aquí el cluster of differentiation. Cada célula, perdón por mi inglés, cada célula expresa distintas proteínas receptoras y moléculas en su superficie. O sea, se ha llamado forma genérica y por protocolo cada molécula superficial con un CD. Como les había mencionado, estos CD, chicos, estos números del CD van a ser proporcionados a ese término porque se ha ido descubriendo uno por uno. O sea, CD1 se descubrió primero, CD2 después, hasta el 45 y hasta el 87, creo, y varios. ¿Ok? Sigamos. Tenemos aquí entonces a los linfocitos, como ya habíamos visto esto, ¿no? Reconoce su antígeno por medio de la célula presentadora de antígeno, se activa, se metaboliza célula plasmática, linfocito de cooperador, ¿no? El CD4, y así está convertido en linfocito de memoria. Ya, tenemos aquí a los fagocitos mononucleares, monocitos y macrófagos, ¿no? Que recordemos que ¿quiénes son los macrófagos? Provienen su origen de los monocitos. Entonces, ¿cómo pasa esto? Tenemos macrófagos derivados, monocitos en inflamación y también de la homeostasis. En el caso de inflamación, chicos, aquí tenemos que el monocito, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en la sangre. Y el macrófago, ¿dónde? Va a estar en el tejido, ¿no? En el tejido, esa es la principal diferencia. Entonces, cuando hay una infección, el monocito sale de la sangre, migra al tejido y se transforma en macrófago, ¿ok? Se transforma en macrófago. Aquí algo importante es que los macrófagos ya no pueden volver a ser monocitos, porque al terminar su función,
porque ellos son como un Pac-Man, ¿no? Se comen a la bacteria, se lo comen. Una vez que se la han comido, está dentro de la bacteria, ¿qué hacen? Hacen harakiri, ¿no? Se suicidan ellos solitos, se suicidan ellos solitos. Entonces, para evitar así el daño excesivo al tejido. ¿Qué más tenemos? Tipos de monocitos, chicos, tipos de monocitos. Tenemos monocitos circulantes y residentes. En el caso de los circulantes tenemos a los clásicos, que serían los inflamatorios, ¿no? Que van a responder al daño, van a promover inflamación. Y los no clásicos, chicos, van a ser los reparadores, que van a actuar al final de la respuesta, ¿no? ¿Qué van a favorecer? Van a favorecer la reparación tisular y algunos van a producir factores de crecimiento. Ya. En cambio, los macrófagos residentes van a tener un origen, ¿no? Se establecen desde las etapas fetales y postnatales. Se van a mantener por autorrenovación, van a ir renovándose cada vez que crece el tejido también. Su función principal es dar una respuesta rápida ante infecciones y siempre van a permanecer en el tejido. Ya, bueno, ¿qué más nos dice? Y estimulan la piroptosis. A ver, para hablar de esto. Hay que saber unos tipos de muerte celular relacionados, como tenemos a la apoptosis, que habíamos mencionado, que es una muerte celular programada. Es ordenada, la célula se fragmenta en vesículas, y es fagocitada, después se la come otra célula. ¿Okay? Pero principalmente apoptosis, muerte celular programada, ¿no? ¿Como quién? Como el macrófago, ¿no? Que termina su función y se elimina. La necrosis, chicos, en cambio, es una muerte celular descontrolada. Esta muerte sí genera daño y libera el contenido celular, generando ¿qué cosa? Inflamación. En cambio, la apoptosis no genera inflamación. En el caso de la piroptosis, aquí es un tipo de muerte inflamatorio, pero controlado. La célula se va a sacrificar liberando su contenido. La célula se va a sacrificar, va a liberar su contenido, aumentando ¿qué? Amplificando ¿qué? Amplificando la respuesta inmune y reclutando más células defensivas. Libera su contenido, vienen más células de defensa y amplifica la respuesta, ¿no? A que vengan más, sea más defensiva. La netosis, ahorita vamos a ver, sí habíamos explicado la netosis, ¿qué es esta? ¿No? La netosis sería cuando el neutrófilo va a formar redes para atrapar a las bacterias. ¿Okay? Pero sigamos aquí, claro. Ya. Los macrófagos residentes, como estamos viendo, ¿dónde vamos a encontrarlos? Vamos a encontrarlos en el encéfalo, o sea que ya lo tenemos ahí siempre. A ver, un ratito. Ya, entonces tenemos aquí en el encéfalo, le vamos a tener reconocidas como las microglias. En el pulmón, también como macrófagos alveolares, en el hígado como las células de Kaplan, en el corazón macrófagos miocárdicos, en la piel macrófagos dérmicos, en el vaso, ¿no? Macrófagos sinusales, en el intestino de la lámina propia. Pero esos son principales, la microglia que va a actuar ¿dónde? En la barrera hematocefálica y el hígado en las células de Kaplan. ¿Ok? Ya. Sigamos. Encontramos a los neutrófilos, habíamos visto que tenía gránulos primarios, gránulos secundarios para que encontre alguna bacteria, ¿no? Defendiéndose. Entonces, ¿qué pasa con este neutrófilo que va a tener una respuesta rápida? Son rápidos, no van a actuar primero, de vida corta, de primera línea de defensa. Estas, al actuar con la bacteria, ¿qué pasa? Va a morir de repente en el ataque, muere y forma una red. Y en esa red, ¿qué va a hacer? En esa red atrapaba las bacterias, ¿ok? Eso sí es todo bien, chicos, porque eso sí viene en el examen. Ya. A ver, sigamos. Ya, bueno, forma de defensas, primera forma, la netosis, que es la red que forma. La red. Entonces, tenemos a los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos. Entonces, los mastocitos que tenemos ubicados en la piel, en las mucosas, su función defensa contra parásitos, contra alergias, y tienen receptores para inmunoglobulinas E, que al activarse van a liberar ¿qué cosa? Histaminas. Las histaminas son para quiénes? Para, ¿cómo se llama? Las alergias, y también generan inflamación. ¿Okay? Entonces, tenemos también, chicos, tipos principales de anticuerpos inmunoglobulinas. Tenemos la inmunoglobulina A,
que va a estar presente en mucosas, y va a proteger superficies como la respiratoria, la digestiva. También tenemos la inmunoglobulina G, que va a estar principalmente, va a ser como un anticuerpo de memoria. Va a tener una respuesta secundaria, pero más eficaz. Tenemos la inmunoglobulina M, que va a ser la primera en aparecer y por lo tanto va a actuar en infecciones agudas. ¿Qué quiere decir esto? Va a disminuir también rápidamente. O sea, actúa primero, pero como actúa primero, digamos, la infección se queda por más tiempo, va desapareciendo, que haya poquito. La inmunoglobulina D, su función es como receptor de linfocitos B. Y la inmunoglobulina E va a estar presente en dónde? Cuando hay alergias, defensa contra parásitos, principalmente inmunoglobulina E, y me tengo que recordar que es contra parásitos. Y activa a los mastocitos. ¿Y quiénes están en la leche materna? No sé si les han enseñado en CN también. Están principalmente los de inmunoglobulina A y los de inmunoglobulina G, los 6 primeros meses. Tenemos también al basófilo, que tiene una función, no está tan determinada, como dicen, pero se asocia a coordinar respuesta a alergias de los mastocitos. Y los eosinófilos igualmente se activan contra parásitos y la alergia. Ya, acá tenemos células dendríticas, ya sabemos ya su función, que actúan como células centinela, captan, procesan y presentan antígenos, inician la respuesta inmunadaptativa, activando ¿a quiénes? A los linfocitos T. Y acá. Su ubicación, ¿dónde se ubican? En los tejidos linfoides, epitelios de las mucosas o a veces también en la parenquima de los órganos. Entonces, ¿qué tipo de células tenemos? Las dendríticas clásicas, que son las más numerosas en la médula ósea, que tienes dos subtipos, la CDC1 y la CDC2. La 1 va a activar a linfocitos CD8, TCD8, quienes eran los citotóxicos, y la CDC2 va a activar a los linfocitos CD4. CD4. Ya. Ya, CD4. Tenemos también a las dendríticas plasmocitoides, que tienen un origen linfoide, principalmente se va a encontrar en la sangre también, de menor cantidad en órganos linfoides, porque principalmente es en la sangre. Su función va a ser respuesta antiviral, produciendo interferones, ¿no? Como acá vemos el interferón 1. En el caso de las dendríticas derivadas de monocitos, tenemos que se originan monocitos de zonas inflamadas. Su función va a ser captar, procesar y presentar antígenos y activar linfocitos C. Van a modular la respuesta adaptativa. Y las células de Langerhans van a ubicarse en la epidermis y su función va a ser similar a las clásicas, ¿ok? En defensa de la piel. En las células dendríticas foliculares, estas no son dendríticas verdaderas, pero van a participar en la activación y maduración de linfocitos B. Aquí ya terminábamos con los linfocitos Seneca, que no son los linfocitos clásicos, porque no surgen de la médula ósea, sino que surgen de otro lugar. Su función es otra, ¿no? Nacen como linfocitos, pero trabajan como células innatas. Los linfocitos natural killer, NK es natural killer, o sea, los matadores naturales, ¿no? Se llaman así porque tienen una actividad citolítica, o sea, van a matar a las células. Similar a la CD8, que están presentes en muchos tejidos. Principalmente tienen su actividad antitumoral y anticáncer, y las elimina. O sea, el cuerpo sí sabe que puede tener cáncer, chicos. Pero, ¿qué pasa? Este es circulante, viene, los balacea. O sea, mira, acá tenemos a la célula cancerígena, ¿no? Este natural killer viene, ya digamos, los balacea, pues, ¿no? Con su pistolita. Lo mata. Lo mata y sigue su camino. Pero esto lo hace todos los días, chicos. Esto lo hace todos los... ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Ya. Esto lo hace todos los días, chicos. Pero nosotros no nos damos cuenta. Pero, ¿qué pasaría si a pesar de esto, una célula sobrevive y se multiplica? Es ahí, chicos, donde aparece el cáncer. Luego tenemos, ¿qué más? ¿Todo bien, no? Sí, muy bien.
Luego tenemos a las células linfocíticas innatas que van a producir citocinas similares a las que secretan los linfocitos T. ¿Qué quiere decir esto? Van a producir linfocitos T cooperadores CD4, los cooperadores, que son inusuales en sangre principalmente, van a estar en tejido, y su función principal pues es regular la respuesta inmune nada más, ¿no? A ver, sigamos. Ya. Tenemos aquí el sistema complemento. Ya, chicos, ahora sí vamos a entrar a lo que es este sistema, bueno, la fisiología de la inflamación, pero quería que eso tengan en cuenta porque es muy, muy importante antes de entrar a este tema. Sistema de complemento, ¿qué nos dice? Es un conjunto de proteínas plasmáticas producidas ¿por quién? Por el hígado, que complementan la acción de los anticuerpos. Proteínas plasmáticas que participan en la respuesta inmune, son sintetizadas principalmente por el hígado a un 90% y por otras células como los macrófagos, fibroblastos, células así. Posee tres funciones como promover la inflamación por medio de quién? De estas células C3A, C5A, y la opsonización, como hemos visto, ¿no? La marcación por C3b, y la lisis microbiana por C5, C6, C7, C8 y C9. A ver, es todo esto. Esto les acabo de la diapositiva del doctor. Y vamos a explicar. Ya. ¿Qué dice el sistema de complemento? Que, bueno, es como una cadena, ¿no? Se activa y sirve para eliminar bacterias. Y hay tres formas de activarlo, chicos. Tenemos la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. ¿Ok? La vía clásica es aquí, se activa cuando hay un antígeno y un anticuerpo. Hay un antígeno y hay un anticuerpo. Y la vía de las lectinas se activa cuando cuando se reconoce azúcares, ¿no? Como en este caso la manosa. Reconoce azúcares en la bacteria. Es decir, detecta algo raro, ¿no? En su superficie. Detecta algo raro. Ya. Y la vía alternativa, aquí esta vía se activa sola, o sea, no hace falta de un anticuerpo, no hace falta de un azúcar para activarse. Se activa sola a ver el microbio. ¿Ok? De nuevo, entonces, vía clásica se activa cuando hay un anticuerpo. ¿Junto con quién? Con un antígeno. Vía de las lectinas se activa cuando detecta que hay azúcar. ¿Qué azúcar? La manosa. Y la vía alternativa se activa sola al ver el microbio. ¿Todo correcto hasta ahí? Perfecto. Y entonces, al final, chicos, todas estas van a ser lo mismo. ¿Qué cosa va a ser? Todas estas vías, vía alternativa clásica y lectina, van a formar al C3 convertasa. Al C3 convertasa. ¿Ok? ¿Y qué hace este C3 convertasa? Va al C3 y lo divide en dos. C3b y C3a. Entonces, todas estas vías, ¿qué cosa hacen? Forman al C3 convertasa. ¿Y qué va a hacer ese C3 convertasa? Va a dividir al C3 en C3a y C3b. ¿Y cuál es la función de este C3a? Esta va a tener la función de la inflamación, y acá la encontramos. Va a ir a la inflamación, acá la encontramos. Y el C3b va a marcar a la bacteria para su próxima fagocitosis. Acá lo tenemos. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Ya. ¿Qué más forma? Aparte de formar el C3 convertasa, también forma al C5 convertasa. Al C5 convertasa. ¿Y qué va a hacer ese C5 convertasa? Va a dividir en C5A y C5B. El C5A va a traer células de inflamación también. Entonces, viene acá las dos, C5A y C3A, su función de la inflamación, ¿no? Hasta la destrucción de los microbios por leucocitos. El C3b por la fagocitosis va al microbio. ¿Y qué pasa con el C5b? ¿Qué pasa con el C5b? Este C5b va y se une al CAM. ¿Qué es el CAM? El complejo de ataque de la membrana. ¿Y qué contiene el CAM? El CAM contiene al C6, al C7, al C8 y al C9.
y hacen un hueco en la bacteria, miren, hacen un hueco en la bacteria y la rompen por lisis. ¿Ok? ¿Se entendió? Ok, ya, ya, muy bien. Perfecto. Ya, chicos, entonces ya tiene listo esto para su examen, práctica, laboratorio. Ese es el sistema de complemento. Qué bueno que lo hayan entendido porque esto sinceramente es un poco difícil también. Bueno, esto ya es un poco más, ya, más complejo. Ya ven, pero igual les puse. Ya, ahora sí, vamos con la inflamación. La inflamación, ¿qué nos dice? Es la reacción de los tejidos vascularizados ante una lesión. Se caracteriza por la presencia de mediadores inflamatorios, como en el caso de la proteína de complemento, como habíamos visto, el factor de necrosis tumoral alfa y también el factor de crecimiento de los tejidos vascularizados. Creo que sí. Ya. ¿Y qué pasa? Va a haber algunas funciones de la inflamación que va a ser controlar la propagación de los agentes infecciosos, promover la cicatrización y reparación de los tejidos y eliminar tejidos necróticos. Como yo sé que tengo una inflamación, ¿no? Tenemos para ello signos. Tenemos el calor, el enrojecimiento, que va a ser, ¿por qué? Por el fluido de la sangre, ¿no? Se incrementa el fluido de la sangre. También en la hinchazón por la acumulación de fluido y células. Dolor porque se va a estimular las neuronas sensitivas. Y también perdemos la función. No sé si se han chacado alguna vez un dedo y se les ha inflamado y como que, no sé, quieren tocar o hacer algo con ese dedo, pero no, ya como que les tienen acalambrado. Entonces, por eso se le decimos que disminuye su función, ya por el tejido dañado. A ver, tenemos aquí las citocinas proinflamatorias también. Todo eso, chicos, lo he sacado de las diapos del doctor para que lo puedan entender mejor. ¿Qué son las citocinas? Son proteínas mensajeras del sistema inmune, o sea, van a permitir que las células se comuniquen entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Las citocinas, chicos, son como mensajes o señales químicas que envían las células al sistema inmune para coordinar las defensas del cuerpo. ¿Qué hace la inflamación? Cuando hay una infección y entra una bacteria, las células como los macrófagos la van a detectar y van a liberar, ¿qué cosa? Citocinas. ¿Para qué? Aparte de llamar más células y activarlas, van a generar la inflamación, ¿no? Para que pueda morir esta bacteria. Porque si yo le aumento el calor, de repente puede morir la bacteria, ¿no? Si yo aumento los fluidos, esas cosas también pueden morir. A eso se refiere que también genera inflamación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A las principales. Tenemos al factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, interleuquina 6 y las quimiosinas. En el caso del factor de necrosis tumoral, es como una alarma fuerte, ¿ya? Activa otras células y aumenta la inflamación. En el caso de la interleuquina 1, esta va a producir fiebre. Va a tener las mismas funciones que el factor de necrosis tumoral, pero va a producir fiebre. En el caso de la interleuquina 6, actúa en todo el cuerpo y genera una respuesta general en una respuesta de fase aguda. Estos chicos va a actuar también llevando llevando su respuesta al hígado y el hígado va a activar lo que es el PCR. Ahorita lo vamos a ver con mayor va a ser más detallado. En cambio, las quimiosinas, chicos, son como el GPS, ¿no? Le van a decir a los leucocitos, ven aquí está la infección. Así les van a decir, es como que su GPS. En la inflamación crónica, ya cuando es mucho tiempo, tenemos a la interleuquina 12, al interferón gamma y a la interleuquina 17, que van a activar a linfocitos T, algunos activan macrófagos, haciendo que se destruyan más, y algunos reclutan la célula, ¿no? Como los neutrófilos, los monocitos. ¿Okay? Y ahora sí, esto, chicos, esto también les va a servir para farmacología. ¿Qué tenemos aquí? La cascada de ácido araquidónico. Entonces, ¿qué nos dice? Que todo va a partir de la membrana celular. ¿Recuerdan la membrana? ¿No? La membrana celular es así. Ya, ¿y qué pasa? Esta se va a activar porque por factores físicos, puede ser químicos, mecánicos, ¿no? Ya sea físico, ¿no? Como la inflamación, traumatismos, químicos como las bradicininas, ¿no? Todo ello va a estimular esta bicapa y para liberar este ácido araquidónico, chicos, tiene que haber alguien que
alguien que lo active, ¿no? ¿Y quién es? La fosfolipasa A2, la fosfolipasa A2. Entonces, este fosfolípido actúa con la enzima fosfolipasa A2 y libera al ácido araquidónico. ¿Ok? Libera el ácido araquidónico. Entonces, ¿qué pasa acá? Se libera el ácido araquidónico y posterior a ello se necesitan de dos enzimas más, como ¿quiénes? Como la ciclooxigenasa, que sería la COX, que me va a producir ¿qué? Prostaglandinas, y, y el LOX, que sería la lipoxigenasa, una enzima de LOX. ¿Ok? Ácido araquidónico con la enzima COX me genera ¿qué cosa? Prostaglandinas. Ácido araquidónico más la enzima de LOX, que es lipoxigenasa, me genera ¿qué? Leucotrienos, ¿ok? Leucotrienos. Entonces, una vez formado prostaglandinas, pueden ser de qué tipo? Prostaglandinas PGI2, puede ser tromboxano también, PG2, PGE2, ¿no? Miren, acá tienen su función, ¿no? Dicen, produce vasodilatación, inhibe la agregación plaquetaria, acá el tromboxano más bien induce la agregación plaquetaria, estas producen vasodilatación y aumenta la permeabilidad vascular. En cambio, la lipoxigenasa, tenemos aquí otra enzima, que nos va a producir leucotrieno, ya sea 4, C4, D4, E4. Y estos tres chicos van a ser principales, ¿no? Que van a generar la vasoconstricción, broncoespasmo y aumento de la permeabilidad vascular. O sea, broncoespasmo, ¿qué quiere decir? Se van a cerrar las vías de estos bronquios, ¿no? Van a contraerlo, van a cerrar los bronquios. Por ello es que los que sufren de asma tendrían que consumir un fármaco, ¿no? Que serían los antileucotrienos para inhibir este broncoespasmo y se genere la dilatación. ¿Y qué pasa cuando mi compañero les explicó ayer, ¿no? Los AINES, ¿no? ¿Qué hacían los AINES? Los AINES, para que no se genere esto de las prostaciclinas, prostaglandinas, inhibía la acción de este COX y también de este LOX. Y ya no se generan que prostaglandinas ni leucotrienos, pues, ¿no? Que van a actuar en la inflamación. Ya. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Porque esto de acá le va a hacer mucha ayuda en fármaco y en... Ya, perfecto. Ya, a ver. Ya, ahora sí, vamos con lo práctico. ¿Qué es lo que van a hacer en práctica en fisiología? Es muy bonito el tema, es muy bonito. ¿Qué tenemos? Tenemos un ratoncito, chicos. Normalmente para esta práctica usamos ratoncitos blancos. ¿Y por qué no usamos, digamos, unos ratoncitos de otro color, otro tamaño? Es porque normalmente, bueno, si alguno piensa ser delegado de fisiología, es porque tienen principalmente, cuando les mandan a comprar, tienen que ser ratoncitos del INS, o sea, del Instituto ese. Tienen que ser ratoncitos que ya han sido creados, bueno, no creados, criados en laboratorio, ¿sí, no? En este caso son ratas, ¿ya? Ratas, criadas en laboratorio. Porque estas son, ¿no? Los doctores les van a decir, no, no me traigan ni ratas grises ni negras, porque, o sea, son muy delincuentes, le van a decir. Tenemos aquí, entonces, estas son los ratoncitos que tienes que comprar, bueno, ratas. Estas son algunas fotos de, bueno, en mi base que les hemos tomado a las ratas. Chicos, por si acaso, en los laboratorios está prohibido tomar foto, prohibido grabar también. Puede ser antes, ya, antes, pero durante el proceso, no, chicos, está prohibido. Y si lo hacen, los van a botar del laboratorio. A ver, ¿qué vamos a hacer en la práctica? Ya, a ver. Ya, tenemos ahí a la rata, es una rata, no ratón, una rata. Y vamos a hacer un pastel de rata. No, mentira. Vamos a conseguir lo que es la clara del huevo, o sea, la oval, que contiene la ovalbumina, y lo vamos a inyectar al ratoncito. Vamos a colocarle en jeringas, ¿ok? Ya. Ahí tenemos al ratoncito. Vamos a tener un ratoncito de grupo control y otro experimental. En el caso del control no le vamos a colocar nada, pero vamos a colocarle de frente acá la ovalbumina, ¿ok? Pero al de experimental le vamos a colocar lo que es puede ser la betametasona o la dexametasona. Ahorita vamos a hablar de estos fármacos. Fisiología se complementa mucho, chicos, con farmacología. Estos dos son dos corticoides, chicos, muy poderosos, pero si yo tuviese que elegir entre uno de estos dos, sinceramente yo escogería la betametasona, que tiene un efecto más poderoso frente a la dex. Entonces, ¿qué pasa?
Le inyecto a mi ratoncito. ¿Y qué vamos a ver? A ver, en primer lugar, no, primero vamos a ver qué es lo que sucede. Ya. Al ratoncito de grupo experimental que tenía la dexametasona, el fármaco, vamos a ver que su patita se presenta así. O sea, va a estar normal, ¿no? Porque va a tener ahí sus células de defensa, todo más. Esto va a ayudar también, ¿no? Que va a actuar como los AINES, chicos, ¿ok? Pero es un efecto más poderoso. O sea, inhibiendo, ¿no? Las células como las prostaglandinas, así. Pero, ¿qué pasa con mi rata de grupo control? Vamos a ver enrojecimiento, vamos a ver que se ha hinchado la pata, ¿no? Vamos a ver de mayor tamaño. Entonces, vamos a explicar qué es lo que ha pasado aquí. Principalmente, chicos, nosotros hemos escogido el huevo, ¿por qué? Porque sí, no mentira. Tenemos aquí el huevo, chicos. Yo cuando me pincho con algo, digamos, una aguja, ya está entrando que bacterias, sino para que empiece la inflamación, empieza a sangrar a veces, ¿no? Pero solamente eso cuando entra la aguja, no está entrando con nada, porque ¿qué cosa? ¿Qué buscan estos patógenos? ¿Qué buscan estos virus? Alimentarse, ¿no? Alimentarse de mi cuerpo, porque sinceramente yo soy como que una carnada, que digamos, ¿no? Tengo varios nutrientes en mí que van a querer nutrirse, ¿no? Buscan vivir. Pero ¿qué pasa si yo yo entro en mi aguja con la clara de huevo? Les estoy dando más nutrientes aún, o sea, que se concentren. Por eso, chicos, es que usamos a las ratas, porque ellas tienen un buen sistema inmune. Entonces, esta va a ser una, sinceramente, si se lo coloca a un humano, sería una inflamación gigante, porque ya les están dando, ¿qué cosa? Su alimento a la bacteria, que digamos. A ver. Entonces, vamos a seguir con esto. ¿Qué nos dice? Entonces, tenemos aquí, chicos, una membrana. ¿Qué pasa? Cuando un noxa, o sea, un patógeno, algo extraño, ataca un tejido, tenemos una inflamación que se desencadena por vía tisular. ¿Qué quiere decir vía tisular? Vía del tejido. ¿Y qué pasa? El tejido lesionado aumenta las cantidades de un ácido. ¿Y ese ácido quién era? El ácido araquidónico. Y ese ácido araquidónico va a ser metabolizado. ¿Qué quiere decir metabolizado? Va a ser transformado. ¿En qué? Por medio de dos enzimas, lo habíamos visto. La enzima del COX y la enzima del LOX. La enzima del COX la metaboliza ¿en qué? En prostaglandinas, moléculas proinflamatorias. Y las enzimas del LOX las metaboliza en leucotrienos. Y estas también generan inflamación. Y bueno, aquí vemos, chicos, que la respuesta del propio tejido, pues, ¿no? El tejido libera cantidad de ácido araquidónico y ese ácido araquidónico, ¿qué cosa? Se va a transformar por medio de dos enzimas, ya sea el COX, ya sea el LOX, en el COX, prostaglandinas, y el LOX, leucotrienos. Pero chicos, eso no es la única vía de inflamación. Hay otra vía, es la vía celular, ¿qué significa, no? La vía celular, ¿a quiénes tenemos? Principalmente se me ocurre aquí en los basófilos, los mastocitos. ¿Estos qué van a liberar? Van a liberar histamina, también algunas prostaglandinas, algunos leucotrienos, pero principalmente las histaminas, ¿ok? Las histaminas. Pero, ¿serán las únicas células? Pues no. Tenemos también a los neutrófilos. Recuerden que ellos actúan rápidamente. Y si actúan los neutrófilos, ¿quién más actúa? Los macrófagos. Los macrófagos. Entonces, estos dos neutrófilos y macrófagos van a liberar interleuquinas, las principales inflamatorias, ¿no? Que son las interleuquina 1B, 1 beta, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que son las más proinflamatorias. Entonces, chicos, ¿qué pasa acá? De aquí, la interleuquina 6 no se queda quieta. Se va al hígado y le dice al hígado que forme proteínas proinflamatorias. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Para que la inflamación sea más extensa. ¿Cuál es el problema, no? Que si no lo controlamos, se empieza a generalizar. Y eso es lo malo. Por eso es que el hígado libera una proteína C reactiva. ¿Qué quiere decir eso? La PCR. Proteína proinflamatoria.
Por ejemplo, ¿no? Si queremos ver si un ratón, digamos, tiene mayor inflamación que otro, aparte de ver el tamaño que habíamos visto, ¿recuerdan? Se le saca sangre por manera bioquímica. ¿Y qué pasa? Si uno tiene más PCR que el otro, ¿tiene más o tiene menos inflamación? Olis. Tendría más, ¿sí o no, chicos? Tendría más. Chicos, tienen que participar. Y bueno, entonces, bueno, chicos, así esto podríamos saber, ¿no? Si no podríamos saber esto si no conociéramos la parte fisiológica. Entonces, de vuelta al repaso. Por vía tisular, luego se activa ¿qué cosa? El ácido araquidónico, activa no sé qué por quién, por dos enzimas, ya sea el COX o ya sea el OX, produciéndose prostaglandinas y leucotrienos. Luego, ¿quién se activa? La vía celular, produciendo ¿qué? Basófilos, mastocitos, y luego los neutrófilos macrófagos con interleuquinas, esas van al hígado y generan cantidades de PCR reactiva y generan que la inflamación sea más grande. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué más nos es? ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? Ya. Muy bien. Ya. Siguiente, acá tenemos dexametasona. Chicos, si que alguna vez recetan a su paciente que recetar dexametasona o betametasona inyectable, esta marca es la mejor, Liprospan. Ya. Pero, ¿qué tiene de especial? La betametación actúa mejor, pero no mucho se receta, que digamos, por el precio, más que nada. Esa es la principal razón. Entonces, ¿qué nos dicen? Que esta betametasona o dexametasona va a reducir la cantidad, la actividad de los COX, por lo tanto, ¿qué cosa? No se van a formar las prostaglandinas. Recordemos, ¿no? Que el ácido araquidónico, el COX que hacía, las prostaglandinas, ¿no? Y igualmente el LOX. También, ¿qué cosa va a hacer? Va a reducir, reduce la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, reduciendo la cantidad también de factor de necrosis tumoral alfa. También va a disminuir la interleuquina 8, que es una quimiosina, reduciendo la vía celular. O sea, esto es más poderoso, o sea, disminuye la interleuquina 8. ¿Y qué va a hacer la interleuquina 8? Va a reducir la vía celular. ¿Y quiénes están en la vía celular? Estaban ellos, ¿sí o no? El interleuquina 1 beta, la 6, factor de necrosis tumoral. Y por lo tanto, si yo tengo menor actividad de mi vía celular, va a haber menor que funcionamiento de mi interleuquina 6. Y si hay menor funcionamiento de esta interleuquina 6, va a haber menor ¿qué cosa? Menor PCR. Menor PCR. ¿Ok? Ya. Pero bueno, a comparación de los AINES, estos son corticoides, son más poderosos que ellos, pero tienen más efectos adversos. ¿Okay? Y bueno, chicos, esto sería todo por la clase de hoy.